presenta, si me dejas, Roberto, como Sí, corresponde. Ella es Gloria Liopis Ortiz, es muy conocida, figura clave del activismo vecinal en la ciudad autónoma de Buenos Aires, periodista de formación, activista por convicción y líder de la organización Buenos Vecinos Va. Gloria lleva más de 10 años coordinando acciones en territorios junto a vecinos y poblaciones vulnerables. Su trabajo se centra en la defensa de los derechos humanos, pero siempre desde la premisa de que sin ley y sin orden no hay derechos que valgan. Muy seguida en redes sociales por sus investigaciones y denuncias en el terreno, ¿no?, que vivimos todos. Manteros, en 11 horas se va a extender en todo esto que estoy comentando. Las terminales ilegales de micros, los asentamientos y ocupaciones y los puntos de venta de drogas y estupefacientes en plena vía pública. Bienvenida. Gracias por invitarme. Por favor, bienvenida. Un placer. Antes de que entremos de lleno, tengo un saludo muy especial. No sé si llegó a conectarse o a ver. Te manda muchos saludos nuestra amiga en común, Laura Barrera, que hoy le tanto conté. La queremos. Me dijo, hace tanto que no la veo, mandale muchos saludos, voy a ver Laurita. si puedo. Está viviendo en Córdoba ahora. Ah, mirá. Se fue, sí, yo hablé hace poco con ella y bueno, está viviendo en Córdoba, así que saludos, bueno. Ojalá que... Ojalá. Por ahí no nos está viendo en directo, pero por ahí a la noche nos ve. Laurita. Un beso gigante. Bueno, Gloria, contanos un poquito... Más allá de tu profesión, que obviamente te lleva a investigar, ¿no? Es la pasión del periodista y demás. El activismo, ¿cuándo surge y por qué? Mirá, yo creo que siempre fui un animalito político, desde que nací, o sea, desde chiquita, ¿no? Porque era Boy Scout cuando era chiquita, o sea, siempre participé mucho en la sociedad en la que me moví de manera muy activa. Entonces, creo que viene por ahí, viene por mis padres, que también eran muy inquietos. Mi mamá era muy colaboradora de los grupos vulnerables y siempre estaba ayudando en inundaciones, ¿no? Y bueno, mi papá con otro perfil, pero donaba sangre, estaba inscrito en un banco de sangre y donaba. O sea, los dos nos enseñaron como a dar, a ocuparnos, a interesarnos por lo que pasaba en el espacio en el que nos movíamos. O sea que creo que siempre nació desde la panza, soy activista. ¿Y te criaste en el mismo barrio que vivís ahora? No. Yo nací en Bragado, tuve tiempos de mi vida en España, en Europa, en Inglaterra. Me crié en Bragado, en la provincia de Buenos Aires, en una escuela católica. Y bueno, y ahí también hacíamos nuestras cosas, ¿no? Yo era guía católica desde, creo que de los 4 años. Y bueno, ahí hacíamos mucho trabajo de acompañar al prójimo en distintas cosas. Y bueno, después me vine a Buenos Aires y me puse a estudiar, luego me fui a Europa. O sea, nosotros tenemos toda nuestra familia española, yo soy argentino-española. Y bueno, en cada lugar donde viví siempre trabajé, por ejemplo, en España trabajé con Cáritas el tema de trata de personas, investigando pero también asistiendo. Rescatábamos mujeres de burdeles y tratábamos de insertarlas en el ámbito laboral que podíamos, ¿no? Por lo general eran mujeres extranjeras, vulnerables, africanas o de Europa del Este, que tenían que sostener con lo que ganaban en Europa a la familia que tenían en su país de origen. Entonces era complicado porque siempre los ingresos que tenían explotadas sexualmente eran mayores que de los trabajos que le consiguiéramos, ¿no? Entonces era, ¿no? La trata tiene... Claro. Pero bueno, para mí fue una escuela trabajar trata en España. Fue una escuela, aprendí mucho, investigué un montón por mi profesión, escribí mucho sobre la trata, con explotación sexual especialmente, pero digamos, la trata lo trabajé un montón. Y en un momento, en el 2013 vine a Buenos Aires para pasar un tiempo, había muerto mi papá y tenía que resolver cosas
Y bueno, empecé trabajando, yo soy periodista de investigación, pero también hice en Europa mucho deporte. Y yo cubrí polo durante muchos años de mi vida. Y Buenos Aires es el centro mundial del polo. Se juega el mejor torneo, el más importante del mundo. Entonces, bueno, vine en ese contexto, que vine a hacer trámites y cosas, me ofrecieron trabajar para cubrir polo, que justo venía la temporada alta. Y bueno, me quedé como, estaba en el mejor lugar para cubrir polo. Y bueno, y así nació Buenos Vecinos. En ese tiempo que yo pensaba quedarme unos meses en Buenos Aires, si bien venía todo el tiempo, ¿no? Pero viví de corrido 10 años en Europa. Venía, pero era turista. ¿Y en qué barrio estás ahora? En Valvanera. Yo tengo ese departamento en Valvanera desde el 98. Te pregunto por el barrio porque vamos a hablar un poquito de los barrios y sé que vos sos un poco la portavoz, ¿no? de todas estas cosas que están afectando a los vecinos, a la comunidad, a la sociedad. Entonces, para conocerte desde donde... es un territorio muy interesante, Valvanera. Hemos visto ahí acompañando a los vecinos conjuntamente con el gobierno de la ciudad, con el tema de los manteros, acá por nuestro barrio, por Constitución también. Al principio yo recuerdo, porque cada vez que ocurría algo, pasaba algo y te nombraban, yo decía que te conocía, obviamente, ¿no? Y hemos estado en varios programas, cuando tenía ese programa de radio, cuando yo estaba al frente de la comuna, y al principio era como un poquito criticada de parte del gobierno, de las autoridades, del gobierno de la ciudad, y hoy veo que eso se revirtió, estás siendo más acompañada, la policía te acompaña bastante. Además, yo fui con la entrega de distinción que hiciste el año pasado, y bueno, una de las chicas de nuestro local, María Elena, le diste una distinción, que es la madre del muchachito. Ah, mirá. Además le dije que venga, no vino. Katy, tenés que estar acá. Así que bueno, lo bueno es que el gobierno de la ciudad empezó a acompañarte con sus herramientas, que tiene bastante y que a veces no le alcanzan los barrios, pero bueno. A mí, o sea, yo viste que no me caso con nadie, o sea, yo soy crítica porque investigo a fondo lo que sucede y a veces resulta incómodo lo que digo, pero no es en contra de un sector político, ¿viste? Sí. En realidad yo tengo buena relación con un montón del Ejecutivo, ni hablar, porque trabajamos todo el tiempo, o estamos peleadísimos. Y yo creo que la articulación que hacemos desde Buenos Vecinos es eficaz para el gobierno, para cualquier sector. La verdad es que tenemos buen vínculo con casi todos los ministerios. Con los que no tenemos tanto vínculo no es porque estemos peleados, sino porque por ahí nos surgió trabajar algo determinado. Claro. Pero, y bueno, en el tema del narcomenudeo, yo impulsé varias causas, no solamente en el foro de ciudad, sino en el foro federal, de narcotráfico y trata en la ciudad, unas cuantas causas, con origen en Constitución, o sea, arrancaron de ahí, pero después, viste, que empiezan a investigar y sabemos que el crimen organizado tiene sus nichos y kioscos en todas partes. Y bueno, en ese contexto yo me relacioné mucho con la policía. Viste que te vas encontrando, de repente estás trabajando con un fiscal y ese fiscal tiene tal división, y bueno, empezás a conocer, más allá de que Buenos Vecinos tiene toda una parte de prensa, de difusión de lo que pasa en la ciudad, entonces la policía te da contenido todo el tiempo. Entonces nosotros por ahí, desde las redes de Buenos Vecinos, la web y demás, le damos espacio a la actuación policial, de divisiones o comisarías o sectores que por ahí prensa de policía de la ciudad no tiene tiempo de mandar todos los partes, o sea, hace un punteo y manda a los periodistas una serie de operativos, procedimientos, y nosotros tratamos de darle mucho espacio para que se muestre lo que hacen. El trabajo de la policía es muy importante en la sociedad. La cercanía que se logró entre la policía y el vecindario no se tiene que perder, ¿viste? Claro. Eso lo hizo la política de la ciudad. Y bueno, me parece que sí, en el camino la verdad que hicimos un montón de lazos. Cuando estaba Larreta nosotros hacíamos los mismos reclamos con los manteros, pero era otro contexto político, tenían otros vínculos, otros acuerdos. Llegó Jorge Macri, y por ahí estaba más en la línea de lo que nosotros reclamábamos, ¿no? Que era respetar la ley, recuperar el espacio
perdón, el recuperar el espacio, pensé que lo había apagado. El Disculpen. espacio público. Claro, recuperar el espacio público para los vecinos, ¿no? Nosotros no, o sea, no lo reclamamos durante años. Hicimos los mismos reclamos, fuimos a la fiscalía diciendo las mismas cosas, pero bueno, era otro contexto, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo en la época de Horacio, que yo era presidente de la comuna, y era así, ¿no? Un día iba a 11, se limpiaba todo, o casi todo, pasaba una semana, se iba a la policía y se volvía, o sea, no había esa constancia. No estaba la decisión política. Exactamente, no estaba, lo mismo nos pasaba en mi caso acá en Retiro, que en mi caso digo por la Comuna 1, sí, claro, que un día se limpió un poco ahí atrás de la terminal de ómnibus, pero a la semana nuevamente estaba y eso había que estar permanentemente y no se lograba. Y acá en Constitución yo participé también de varios allanamientos que se hicieron, se cerraron metaleras y todo demás, y al otro día estaban abiertas. Claro, no había, porque bueno, volvemos al contexto político. La Reta tenía muchos acuerdos con organizaciones sociales a las que le había regalado las veredas de la ciudad. Entonces era como, bueno, hagamos que hacemos un par de semanas y otra vez vuelta atrás. No es fácil tomar esa decisión y no es fácil mantenerlo. Aparte del contexto político distinto ahora con el tema de Jorge Macri, que justo asume en paralelo un nuevo gobierno, un poco más de mano dura, Bullrich mano dura, y a él no le queda otra, aparte que era todo lo que pedían los vecinos. Yo me acuerdo de la reunión que teníamos vecinos acá en la 9 de julio, en Montserrat, era terrible porque no se podía estar, no se podía vivir. Ahora se ordenó y ahora se puede. De vez en cuando hay alguna movilización que molesta y todo, pero bueno. Se logró ordenar eso y yo creo que la decisión política de Jorge Macri muy buena en ese sentido, y en la otra en la de recuperar las casas, los galpones tomados, ¿no? Ya va creo que por 600. Sí, más de 600. La verdad que tenés una legislatura en la que no es mayoría como la que tenía Horacio, ¿no? Entonces es más complicado. Hay que tejer muchos acuerdos ahí. Claro, ¿con quién te vas a aliar? Y ahí hay que armar todo, hay que ser más muñeco político que nunca, ¿no? Sí. ¿Y los vecinos qué inquietudes te llevan? ¿Cuál es la prioridad hoy del vecino con esta situación delicada? La venta de drogas es algo... En primer lugar pondrías la venta de drogas. En primer lugar. Y ya en cualquier barrio. Porque antes tenías el narcomenudeo en las villas y en algún barrio cercano, ¿no? Hay un título, perdón, que no sé si es tuyo, que es el polo falopero. Sí, eso no es mío, pero algún vecino o sea, hay un sector de Balvanera que serán 10 cuadras por 10 cuadras por 10 cuadras. Sí. Más o menos abarca Jujuy, imaginemos Corrientes, México del otro lado y 24 de noviembre. En ese radio venden droga a las 24 horas, todos los días del año, en distintas, o sea, algunos en una casa, otros en un hotel, o sea, digamos, usándolo de base, espacio público, mucho plaza, ¿no? Que la policía debe estar al tanto, ¿o no? Sí, obvio que si lo sabemos los vecinos, lo tienen que saber todo, no solamente la policía, sino la unidad fiscal específica que es la UFEIDE. Legalmente está muy lento este tema, pasan años, vos sabés que la tipa se llama Marta, vive en el cuarto tal, tiene 2 hijos, un marido, y Marta tiene un montón de soldaditos y están adentro del edificio porque los vecinos te cuentan, Marta vende drogas, te digo Marta por llamar ¿no? Y bueno, y se pasan los vecinos diciéndolo en todas las reuniones de seguridad cada mes. Viven diferentes situaciones de agresión porque Marta se siente impune, nadie la toca, imagínate. Y bueno, y así pasan años. Nosotros tuvimos un caso que a la señora le dicen la tía, en la calle Catamarca. Catamarca y Alsina en un edificio. La tía vendió droga en su departamento, no me acuerdo qué piso era, durante años, alegremente ahí, fue presa, volvió con tobillera y con tobillera siguió vendiendo ahí. La denunciamos 20 veces, tratamos de seguir la causa, de que investigue la UFEI, de que antidrogas de la ciudad. ¿Saben cómo la desactivamos a la tía? Escrachándola. Un grupo de vecinos en la esquina del edificio de la tía
haciendo un video, acá vive la tía, con carteles, la tía vive acá, vende droga todo el tiempo, bla, 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 bla. O sea, vino la tele, se viralizó en redes. ¿Y esa unión que hacen quita un poco el miedo del vecino a la denuncia, al estar de alguna manera organizados? Hay gente que trata de que vos le hagas la tarea sucia, dice, porque vos no tenés miedo, y entonces vas al frente y decís que pasa esto en la tele, en la radio, en las redes, entonces te da la tarea sucia. Y vos tratás de que se involucre, no que se diga, o sea, pero que mande el mail a la fiscalía, que dé todos los detalles que él ve, porque vos no podés ver por sus ojos. Él te cuenta, pero es importante que él... Después que ponga, yo no quiero ser identificado en la causa, quiero ser testigo resguarden mi nombre, pero tratar de que se involucre para que ver que si te organizás, las cosas cambian. ¿Entendés? Si el vecino se junta con el de arriba, el de abajo, no uno solo, como un Quijote, no. Las